Muy buenos días, chicos. Comenzamos esta clase a distancia que vamos a hacer durante todas estas semanas que estemos en cuarentena. Así que les doy la bienvenida a lo que va a ser esta clase de historias de séptimo y vamos a seguir entonces viendo el proceso de hominización de la especie humana, ¿ya? Entonces, el objetivo del día de hoy vamos a analizar el proceso de humanización ya hasta el Homo sapiens. Ya ese es nuestro objetivo para el día de hoy. La idea es que vayan tomando apunte. Entonces, tal como si estuviésemos en la sala de clase, nuestra clase, por eso puse la hora, dura 10 minutos, ¿ya? Así que la idea es que entonces vayan tomando apunte de lo que nosotros vamos haciendo. Bien, con respecto al surgimiento del hombre, ya habíamos visto dos teorías nosotros en clase. La primera, la teoría creacionista, ya que tiene que ver con las creencias de cada uno de nosotros, ¿ya? Y la segunda teoría era la teoría evolucionista y que es la teoría que nosotros estamos estudiando. Que explica de que el mono ya finalmente se termina cayendo del árbol y que dentro de su hábitat nuevo que comienza a explorar, comienza entonces a adaptar su cuerpo y con ello entonces también a mejorar parte de lo que es su cerebro y a partir de eso entonces se separa de esta especie de mono ya a una especie que nosotros conocemos como homínida, ¿bien? Hasta llegar a lo que nosotros conocemos como la especie de homínido que existe en la Tierra por el momento, que es el Homo sapiens, ¿ya? Entonces, a partir de eso, hablábamos de que la hominización, ya parte de una teoría donde es el conjunto de elementos y cambios culturales que se han ido dando con el paso del tiempo y que nos han hecho ser lo que nosotros somos en la actualidad, una especie en teoría, ya que ha evolucionado y que ha formado finalmente una civilización, ¿bien? Ahora, dentro de las etapas del proceso de hominización, hemos visto que comenzamos con el Australopithecus, ya pasando por el Homo habilis y el Homo erectus, que son estos monos que nosotros hemos ido estudiando. Bien, vimos el Australopithecus, vimos el caso de Lucy, vimos este pigmeo mono que se cae del árbol y que comienza entonces a tener las manos ya libres para poder tomar cosas. Y explicábamos que el mono hacía esto, es decir, tomaba cosas y las agarraba y caminaba de esta forma. Entonces, de esa manera, ya el tema de las manos van a ser súper importante porque a partir de eso comienza a tener movilidad en el pulgar y comienza a caminar de manera bípeda, es decir, que comienza el mono a andar ahora en dos pies. Bien, ahora frente a eso, después aparece el Homo habilis y el que se da cuenta de que si toma algo, ya puede utilizarlo como una herramienta. ¿Ya? Y esa es la clave en este caso del Homo habilis, que comienza entonces a usar sus manos no solamente para trepar, sino que como herramienta. El golpe va a ser clave en esto. Y en ese sentido es súper importante porque cuando yo voy golpeando cosas, finalmente me voy dando cuenta de que puedo recolectar cosas que a simple vista no lo tenía. Y luego de eso vamos a tener este Homo erectus, ya que fue el que se para ya en dos pies, camina bípedamente, camina erguido, pero tiene una característica muy particular ya y que tiene que ver con la utilización del fuego. Además, es un mono que ya se le está cayendo la gran parte del pelo y que lo comentábamos en clase y que quedaba solamente la parte axilar junto con la parte púbica. Y eso tiene que ver porque, tal como lo plantea Desmond Morris en su libro, es para hacer un llamado sexual, ¿ya? Estos monos siguen teniendo ese olor para finalmente llamar la atención del sexo opuesto y provocar reacciones químicas en la otra persona. Sí, entiendo que quizás para algunos puede decir, pero profe, no es muy agradable eso. Sí, pero hay que entender que nosotros usamos perfume hoy en día de manera artificial. Nuestro perfume es el que está dado, en este caso, por nuestra zona genital y nuestra zona axilar. ¿Ya? Y por eso que los pelos se mantienen hasta el día de hoy en nuestra raza. ¿Ya? Ahora, una característica muy particular que tiene este Homo erectus es que descubre el fuego. Y esto cambia absolutamente todo. ¿Por qué? Porque de hecho el fuego te da protección, el fuego te da calor, pero el fuego te dio una capacidad que ningún otro animal tiene. ¿Cuál es esa? Que el fuego hace que yo sea capaz de cocer ciertos alimentos. Y cuando yo entonces comienzo a cocer alimentos, mi cuerpo comienza a sufrir una transformación. Si yo, por ejemplo, voy a echar unos porotos verdes y me los como así duro, ¿ya? Necesito mucho mayor cantidad de energía para masticarlo en este sistema masticatorio, ¿ya? Porque es una planta. Entonces es muy distinto a cuando el poroto verde uno lo cose, ¿ya? Finalmente, y
es mucho más fácil de digerir y eso implica, por ejemplo, que nuestra capacidad del sistema digestivo también comienza a cambiar. Y entonces es el alimento cocido, este mono que cocina, el que va a tener un cambio drástico en su dieta. Y además de eso va a poder comer cosas que antes no se comían. O sea, si usted va y pesca un poco de trigo y se lo come así, el trigo es extremadamente duro, o sea, es incomestible, ¿ya? Pero en cambio cuando usted lo cose, ¿ya? El trigo, de hecho uno lo puede ver, uno cose trigo y se lo come como mote, ¿ya? Y es blandito y es rico y todo lo que usted quiera. O si se muere y se cose, se hace pan. Entonces, eso va a ser clave entonces en el uso del fuego. No solamente para el tema de protección, como uno siempre lo pensaría, o como defensa frente a animales, cuando viene el león a atacarme y yo pesco un palo y tengo fuego, ya me voy a defender. No, 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 no solamente en eso, sino que también entender el fuego ya como clave para lo que va a ser la alimentación y la cocción de los alimentos. A partir de eso entonces evoluciona este ser humano, ¿ya? Y va a aparecer entonces el Homo sapiens, ¿ya? Y en su primera versión que es el neandertal, ¿ya? El neandertal tiene ciertas capacidades como por ejemplo la abstracción. ¿Qué significa eso? Poder pensar que hay algo más allá. Es decir, cuando yo veo un gato está mirando el horizonte, no sé si está pensando en que nos va a conquistar el universo. Yo no sé si lo pensará de esa forma, pero el neandertal sí. El neandertal comienza a tener proyecciones sobre lo que podría pasar y comienza a hacer un montón de planes dentro de su mente de, mira, si hago esto, puede pasar esto otro, esto otro. Y eso es una de las capacidades que tiene el Homo sapiens, es decir, que es capaz entonces de crear planes a futuro y entre eso, cuando un ser humano moría, ya Eh, se quedaba como cualquier animal, ya se le lloraba un poco y todo lo demás, pero seguían andando. En cambio, el neandertal comienza a tener una capacidad abstracta de decir, ¿sabes que puede que haya algo más de la muerte, más allá de la muerte? Y por eso entonces él comienza a enterrar ya a sus cadáveres y cuando tiene la oportunidad de ir pintando cosas en las cavernas, ya también va a comenzar a pintar. ¿Qué cosas? Principalmente animalitos, las manitos, etcétera, etcétera. Y eso lo vamos a ver en otra clase que tenga que ver con el arte que se da en este homínido. Bien, por eso, ya en resumidas cuentas, nosotros hemos visto que está el Australopithecus, el Homo erectus, el neandertal y finalmente el Homo sapiens sapiens, ¿ya? Ahora, ¿cómo nosotros entendemos que existe este sapiens sapiens? Tenemos varias evidencias. Primero, la evidencia anatómica, es decir, lo comentábamos, por ejemplo, cuando una persona, este mono ya empieza a nadar, comienza ya la espalda a hacerse mucho más ancha para poder hacer el braceo, el tema del sistema digestivo, el sistema masticatorio, comienza en este caso ya a hacerse mucho más pequeño, ¿ya? Y la cabeza mucho más grande por la cantidad de cerebros, de pasar de 600 centímetros cúbicos aproximadamente a los 1400 que tenemos. Entonces, en ese sentido, hay evidencia en cuanto a nuestra propia anatomía y es cosa de ver nuestros cuerpos, por ejemplo, que seguimos siendo el mono desnudo. Otra evidencia que tiene que ver con el análisis molecular, y ya lo habíamos visto, o sea, compartimos un 98,7% del ADN de un chimpancé y en eso ahí no hay nada que decir, nada que hacer, ¿ya? Y finalmente entonces podemos ver los restos fósiles y ahí podemos ver la imagen, acá si se fijan, de lo que nosotros encontramos y que se le llamó Lucy, ¿ya? Y ese data de 3,75 millones de años atrás. Entonces, claro, hay otro Australopithecus, ya de hecho no es solamente una raza de Australopithecus, pero sí entonces son los primeros homínidos y a partir de eso son los que comienzan a trabajar. Bien, entonces frente a eso yo les voy a dejar ahora una tareita, vamos a hablar posteriormente del Homo sapiens, porque finalmente lo que nos llama la atención es claro, evoluciona finalmente este neandertal y que es muy similar a nosotros. La pregunta es ¿por qué solamente tenemos Homo sapiens? Y claro, el primer genocidio entonces que vamos a ver es el Homo sapiens porque va a terminar con la vida de todos los otros tipos de homínidos. Bien, así que hay parte también de un vocabulario que pueden incorporar y dentro de la misma plataforma les voy a dejar lo que va a ser la tarea y la actividad, que la idea es que en una plana puedan hacer una respuesta con respecto a la evolución del hombre y sus evidencias. Chiquillos, muchísimas gracias y entonces nos estaríamos viendo en el próximo video. Sigue la indicación y estamos entonces en contacto.